Es un estilo conocido por todos, reconocible a primera vista. Este cuadro, pintado hace más de 100 años, no se parecía a nada que se hubiera pintado antes. Las señoritas de Aviñón, fechado en 1907, iba a cambiar el arte para siempre. Está considerado el punto de partida del arte moderno. Es la obra de un joven pintor de 25 años, Pablo, un inmigrante español llegado a París sin dinero algunos años antes. Apenas hablaba francés. Este es el proceso que vamos a contar, el viaje de juventud de un superdotado para la pintura. Cómo este joven, procedente de una remota ciudad de España, se va a convertir en un pintor genial, el más famoso del mundo, un icono del siglo XX. Cuando Pablo se convierte en Picasso. Nace el 25 de octubre de 1881 y a los 10 días es bautizado siguiendo la tradición católica en la iglesia Santiago el Mayor de Málaga. Su nombre bautismal, Pablo Diego José Francisco de Paula, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad. Más tarde sería conocido como Pablo Picasso. Es el primogénito de José Ruiz Blasco y María Picasso López. La familia Ruiz Picasso pertenece a la pequeña burguesía tradicional andaluza de Málaga. Una somnolienta ciudad de la soleada costa sur de España. Pablo creció en el corazón del casco antiguo, Plaza de la Merced, número 36, en el hermoso piso de la familia. Es el primogénito. Es el centro de la vida familiar desde su más tierna infancia. Es mimado por su madre y admirado por sus dos hermanas pequeñas, Lola y Concepción. Lo primero que sorprende en su entorno es su intensa mirada. Una carita con unos enormes ojos negros que ocupan todo su rostro y que ya mira fijamente al espectador. Así que es ya un pequeño hombrecito seguro de sí mismo y también un seductor que cautiva a las mujeres de su entorno. El pequeño Pablo crece marcado por la admiración que siente por su padre, don José, un pintor cuyo camino querrá seguir y a quien incluso querrá superar. Será el modelo primordial para Picasso, principalmente porque es su padre y la persona que le transmitirá su arte. El pequeño Pablo pasa el tiempo en el estudio de don José, entre los pinceles y los tubos de pintura. Durante horas, observa a su padre mientras pinta sus telas. Don José se ha especializado en un tema ciertamente peculiar, las palomas, una pintura de comedor muy apreciada por la burguesía de Málaga. Y es así, de manera natural, observando a su padre perfeccionar el plumaje de sus palomas, como Pablo empieza a dibujar. Más que para cualquier otro niño, el dibujo se convierte en la pasión de su vida. Enseguida lo vemos dibujando. Dibuja los recuerdos de la familia. Desde los 5 años, Pablo dibuja de forma compulsiva. Dibuja en cuanto puede, en cualquier parte, en todos los soportes, y acepta ir al colegio con una condición: que le dejen dibujar. Llena sus cuadernos de caricaturas y dibujos, como si quisiera transformar el mundo con sus dibujos.
Dibuja todo lo que ve, a su familia, a la gente de la calle. Todo se convierte en arte en Picasso muy, muy deprisa. Siente una verdadera pulsión que le obliga a estar en ello todo el tiempo. Tiene ese impulso que... Tiene el fuego sagrado desde muy pronto. Tiene el talento y el fuego sagrado. Para impresionar a la gente, está siempre buscando nuevos desafíos. Dibuja un burro de un solo trazo comenzando por una pata, o un perro terminando por la cola. Si algo fascina su mirada, aunque no sepa qué es lo que va a hacer con ello, pero si ha penetrado en su retina, si es lo suficientemente intenso, Pablo se concentra en ello y el mundo exterior deja de existir, a menos que se lo recuerden. Es un niño superdotado y se ven perfectamente sus cualidades tempranas, su habilidad para dibujar, su gran virtuosismo, un trazo extremadamente rápido, un verdadero don, un don realmente extraordinario. Consciente de la habilidad de su hijo para el dibujo y convencido de que puede convertirse en un gran pintor, don José tomará a Pablo bajo su tutela y le enseñará la técnica del dibujo académico. Don José es un aficionado, un fanático de los toros. Lleva regularmente a Pablo a las plazas municipales. Las corridas de toros se convertirán en un tema recurrente en sus lecciones de pintura. Picasso estuvo muy supervisado, motivado e impulsado por su padre, que sin duda vislumbraba una carrera de pintor académico virtuoso para su hijo. De modo que sí, hizo una inversión, prestó atención a la formación de su hijo. Pablo tiene 8 años cuando dibuja esta escena de una corrida de toros. Su trazo es rápido, muy alejado del trazo más laborioso de cualquier niño de su edad. Para representar a la multitud esquematiza y se concentra en lo esencial, el combate que tiene lugar en el ruedo. Unos meses más tarde, en el estudio de su padre, Pablo realiza su primera pintura al óleo. Tiene 8 años y medio. Un torero, evidentemente. Lo titula El pequeño picador amarillo. Su pincelada es todavía insegura, pero su mirada denota una precocidad sorprendente. Lo sorprendente es que, siendo todavía un niño, se plantea problemas pictóricos que no se corresponden con su edad. Basta con observar la estructura, los interrogantes en los rostros, etc. Ya de niño se plantea problemas en sus pinturas que ningún niño se plantearía. Un buen profesor. Y no sé si su padre reaccionaría así. Le diría: todavía tienes que trabajar, muchacho. Pero tienes el temperamento. Hay un pintor dentro de ti. Don José consideraba la técnica de su joven pupilo muy prometedora, pero se percató de que su precocidad no estaba solo en su técnica. Se dio cuenta de que Pablo tenía una percepción muy personal del mundo que le rodeaba. Pablo tiene 9 años. Todavía es un niño, pero a menudo sale solo a dar largos paseos por Málaga. Siempre le llevan hasta el viejo castillo de Gibralfaro, que domina la ciudad. Aquí descubre un mundo muy alejado de la pequeña sociedad burguesa a la que pertenece, el mundo de los gitanos. Allí descubre el mundo de los gitanos, que le atrae y le interesa de inmediato. Yo creo que es la primera vez que ve otro mundo, un mundo, entre comillas, salvaje. Los gitanos son los pobres, los excluidos, los marginados que ve mendigar delante de la Catedral de Málaga. Los gitanos son aquellos a los que no suele frecuentar, pero le fascinan, porque son la música, porque representan un aspecto del pasado de España que por un lado es rechazado y por otro está terriblemente presente y es fascinante.
Es otro mundo, y lo veremos permanentemente en Picasso, en su vida. Es decir, que hay un lugar aparte, existe otro lugar. Un lugar aparte, un mundo muy alejado del universo académico de su padre, poblado por figuras simbólicas que más tarde habitarán en su pintura. La emancipación de Pablo será progresiva. Se acelera ostensiblemente cuando la familia Ruiz Picasso debe abandonar Málaga precipitadamente. Don José se gana muy mal la vida como pintor. En 1891, los problemas financieros le obligan a aceptar un puesto mejor remunerado como profesor de dibujo en el otro extremo de España, en el norte, en A Coruña. Pablo tiene 10 años cuando llega con su familia a esta austera ciudad de la costa atlántica. La desubicación es brutal. A Coruña es una ciudad de Galicia muy lluviosa, con un ambiente muy cerrado. Es realmente una atmósfera mucho más claustrofóbica. Imagínese que vive usted en Marsella y se muda a Milus. Él cambia de mundo, cambia en cierta medida de cultura, de espacio, de paisaje. Así que son unos años que en la vida del padre de Picasso, e incluso en el Picasso adolescente, están asociados a una especie de melancolía. En A Coruña, una nueva tierra sin sol, sin toros, sin amigos, don José se deprime y pasa la mayor parte del tiempo mirando caer la lluvia. Pablo asiste impotente al hundimiento psicológico de su modelo, y para huir de ese triste espectáculo se refugia en el dibujo. A diferencia de don José, Pablo se siente más bien estimulado por esta España nueva, por estos paisajes grandiosos de costa salvaje. Durante sus años en A Coruña, su producción es notable por su abundancia y su variedad. Cuando pinta estas palomas, Pablo tiene 11 años. Ha progresado de tal manera que pueden confundirse fácilmente con las que pinta su padre. El alumno empieza a tutear al maestro. La paloma, con la ejecución de una de estas figuras, será con lo que Pablo, sin querer, hará tambalearse a su padre. El traspaso de poderes entre padre e hijo es ya solo cuestión de tiempo. Una noche, su padre le pide que termine de pintar uno de sus cuadros de palomas. Pablo tiene 14 años. Como de costumbre, lo ejecuta con una rapidez increíble. Su mano no tiembla. Don José se queda estupefacto ante su indiscutible maestría. Se da cuenta de que su vida como pintor es un fracaso. Ahora sabe que jamás formará parte de los círculos artísticos importantes de España. Entonces, en un gesto solemne, le entrega a Pablo su paleta, sus pinturas y sus pinceles. Le traspasa en cierto sentido su pintura, y tal vez diciéndose a sí mismo que su hijo iba a conseguir lo que él no había logrado. Así que se produce ese traspaso, ya sea con el gesto de la entrega de una paleta, como diciendo, eres demasiado bueno, yo lo dejo, o simplemente diciéndole, adelante con todo, tienes 14 años y puedes dedicarte a la pintura. En un giro del destino, don José se recupera rápidamente. Por fin consigue el puesto que espera desde hace mucho tiempo, el de profesor de dibujo en la Llotja, la gran escuela de Bellas Artes de Barcelona. Animado por esta feliz noticia, ya solo tiene una preocupación: ayudar a su hijo a convertirse en un gran pintor académico, y hará todo lo posible por conseguirlo. En el mes de abril de 1895, la familia Ruiz Picasso se instala en Barcelona. Don José matricula de inmediato a Pablo en la prestigiosa escuela donde él mismo enseña. Así puede seguir de cerca su aprendizaje. Pablo tiene solo 14 años cuando asiste a su primera clase de dibujo. Es el más joven de la clase. Sus compañeros tienen de media 5 o 6 años más que él y sin embargo es el más talentoso. A pesar de su juventud, es él quien domina a todos los demás desde el primer momento
y es respetado por ello. Respetado también por su capacidad para asimilar todos los estilos, los maestros del pasado, de canibalizarlos, podríamos decir, para transformarlos en obras de Picasso. Sus progresos son tan fulgurantes que al final de su primer año ya no tiene nada que aprender en las clases de pintura. Su padre cree que no tiene tiempo que perder. Para darse a conocer, Pablo debe consagrarse al género noble de la pintura académica, la pintura de salón. Es necesario que haga un auténtico cuadro de salón, una escena, algo aparente, algo serio, y necesita encontrar un tema. En 1896 ve la luz su primer cuadro oficial. Es una tela inmensa, una verdadera proeza para un muchacho tan joven. El padre y el hijo han escogido el tema juntos, la primera comunión. Pablo acaba de cumplir 15 años cuando firma su primera obra, Pablo Ruiz Picasso, los apellidos de su padre y de su madre. Reconocemos al padre con su barba rojiza, su aire austero, melancólico, introvertido. En todas sus primeras grandes composiciones está presente. También en los dibujos del joven Picasso. La figura del padre ha pasado de ser pintor a ser modelo de su propio hijo. Es una situación freudiana de alguna manera y un tanto ambigua. En cualquier caso, el modelo encuentra a su gusto este primer intento de pintura de salón. En julio de 1896, Pablo se convierte en un héroe en Málaga. La familia Ruiz Picasso al completo, padres, tíos, padrinos, primos y primas, se reúne para apoyar al pequeño pintor prodigio. Pablo nunca se ha sentido tan orgulloso y su autoestima se acrecienta porque va a vivir algo que ningún aprendiz de pintor ha conocido en España. En 1897, para recompensar la extraordinaria calidad de sus trabajos académicos, recibe con solo 15 años una medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Fue una hazaña porque un chaval de 15 años jamás había expuesto en ese tipo de certámenes, con ese tipo de pintura. Y lo más asombroso es que fue reconocido por los demás artistas. Los pintores académicos españoles reconocen a Pablo como uno de los suyos. Ha alcanzado un nivel que a ellos les ha costado 30 años lograr. Es un prodigio de los que solo nace uno cada siglo. Para don José, la carrera de su hijo está ya asegurada. Lo sabe hacer todo en dibujo y en pintura. Puede hacer la gran pintura religiosa. Puede hacer grandes retratos. ¿Y por qué no pintar al rey y convertirse en su Velázquez o en su Goya? Y tener posteriormente colgados sus cuadros en el Prado. Ser el pintor de la corte. Él tiene ese talento. Pero don José está lejos de imaginar que su hijo ha pasado ya la página de la pintura académica. Con 16 años y ante la incomprensión general, Pablo abandona la senda que le ha trazado su padre para seguir su propio camino. Para un joven artista con talento, pero al mismo tiempo curioso e inteligente, parecía evidente que no iba a quedarse y a anclarse en el academicismo. Se marcha para establecer un poco de distancia con su padre, cuya influencia debe pesarle demasiado al ser un artista que necesita encontrar su propio camino. Tiene una técnica académica que ningún otro posee, y lo que ha decidido precisamente es desaprender. Y en mi opinión, eso es precisamente lo interesante de Picasso, que siempre hace ese doble movimiento, aprendizaje y desaprendizaje. Pablo, todavía adolescente, abandona el aprendizaje académico. Quiere encontrar otro estilo. Un gran artista se está gestando. Pablo tiene 18 años. Vive en Barcelona, ahora liberado de la tutela paternal pero sin dinero, ya que don José le ha retirado su asignación. Alterna con un grupo de amigos, antiguos estudiantes de Bellas Artes como él. Entre ellos, Carlas Casagemas. Es la figura romántica del grupo, su mejor amigo. Los jóvenes artistas son rebeldes. Deben renunciar a todo aquello que han aprendido
y a todo lo que son esencialmente, a los valores familiares y a su educación artística. Junto a sus amigos, Pablo busca un nuevo camino para su pintura. Él es un explorador, alguien que intenta inventar un nuevo lenguaje, que siente curiosidad por todo y que ve lo que ocurre a su alrededor. Está inmerso en la vida bohemia de Barcelona, que en aquella época era apodada la Ciudad de las Maravillas, por su efervescencia de fin de siglo, por su cultura modernista. Barcelona, a finales del siglo XIX, es una ciudad en plena evolución intelectual y artística. Por la noche, la pequeña pandilla realiza interminables recorridos por el trepidante barrio chino, visitando los bares de moda, pero también los burdeles de la calle de Aviñón. Don José se siente apesadumbrado por el comportamiento de Pablo. Decía, mi hijo tiene el talento para hacer una buena carrera como pintor. Puede convertirse en el gran artista clásico de su generación. Y va a desperdiciar su vida sin tener un duro en la bohemia de Barcelona, donde hay algunos pintores simpáticos e interesantes, pero que andan a dos velas. En realidad, con sus nuevos amigos, Pablo está abriendo los ojos a su época y a la modernidad. La divertida pandilla suele terminar sus recorridos nocturnos en el cabaret Los Cuatro Gatos, el lugar de encuentro de la vanguardia artística barcelonesa. Es una taberna donde se reúnen. Allí comen y beben por unos cuantos céntimos. Y es también una especie de círculo intelectual donde se intercambian ideas. Aquí, Pablo encuentra un mundo de artistas de vanguardia, como el dibujante Riccardo Piso, quien le dibuja rodeado de sus amigos. Son artistas modernos con sus ojos puestos en París, el centro mundial del arte. A través del contacto con ellos, Pablo cambiará por completo su mirada sobre la pintura. Sus compañeros le hacen comprender que en la pintura están pasando otras cosas, que la pintura está cambiando en París y en Múnich, y que lo que hacía Toulouse-Lautrec era otra cosa mucho más interesante que lo que le estaban enseñando, que no podía pintar la primera comunión y ciencia y caridad toda la vida. Ahora ya es una evidencia para Pablo. Si la pintura moderna se hace en París, hay que ir a París. En el mes de octubre de 1900, acompañado por su amigo Carles Casagemas, abandona Barcelona para viajar a la Ciudad de la Luz. Ese día, vuelve la espalda definitivamente a aquello que su padre, un hombre del siglo XIX, quería hacer de él. Don José nada puede hacer. Al entrar en el siglo XX y su modernidad, Pablo rompe el último vínculo que les unía. Pablo Ruiz Picasso llega a París el día que cumple 19 años. El ambiente que descubre en la capital francesa es absolutamente indescriptible. La Ciudad de la Luz está invadida por 50 millones de visitantes venidos de todo el mundo. París es una locura. Se está celebrando la Exposición Universal de 1900 y es algo difícil de imaginar hoy en día porque todo París fue reconstruido. A lo largo del Sena se ha instalado una cinta transportadora por la que se desplazan los turistas. Sus riberas han sido remodeladas con centenares de pabellones con los colores de cada país. Acaba de inaugurarse la primera línea de metro. Era como un parque de atracciones gigante. Cuando Picasso llega a la ciudad se queda alucinado. Pablo y su amigo Casagemas quedan deslumbrados. Aunque en España es un pintor reconocido, en la capital de las artes es un perfecto desconocido. No habla una sola palabra de francés y le costará mucho trabajo aprenderlo, pero no se siente intimidado, ya que ha venido aquí a empaparse de la pintura de los maestros franceses de los que tanto ha oído hablar en Barcelona. Cuando eres artista y llegas a París a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, es para triunfar, para ser reconocido, y porque es verdaderamente el núcleo donde se está haciendo lo mejor.
Una de las grandes atracciones de esta exposición universal es el Gran Palacio. Inaugurado para la ocasión, alberga una gran exposición que repasa 100 años de arte francés. Y todos los grandes maestros están allí. Rodin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Renoir, Van Gogh. Se siente abrumado al contemplar esta exposición de vivos colores. Son obras maestras que él solo había visto en pobres reproducciones en blanco y negro. Aunque venera a todos estos artistas, ya solo tiene una idea en mente: medirse con ellos. Y está convencido de que él, Pablo Ruiz Picasso, puede superarlos. Es un hombre con muchas ganas de hacer, una ambición muy grande y una confianza total en sí mismo y en lo que quiere hacer. Una ambición desbordante de convertirse en el artista más grande de todos los tiempos. Con su asombrosa memoria visual, su virtuosismo también extraordinario y su habilidad para absorber todos los estilos, aquello significará una lección fantástica. Y ya sabemos el efecto que tuvo, porque muy pronto en su carrera, su trabajo tanto pictórico como escultórico sufrirá una transformación. Para conquistar París, Pablo eligió la zona donde debía vivir, Montmartre. Es el lugar de encuentro de pintores y de la bohemia artística. Con su amigo Casagemas, se instala en el número 49 de la calle Gabriel, en un estudio, donde se unen a una pequeña comunidad de pintores catalanes que están sin blanca. Apenas recién llegado, Pablo llama la atención de Pere Magnac. Es el marchante de arte que se encarga de vender la producción de los artistas catalanes de Montmartre. Magnac se percata enseguida de la maestría que denota la pintura de Pablo. Piensa que puede venderla con facilidad. Con un sueldo de 150 francos al mes, el salario de un obrero, Pablo debía proporcionarle cuadros a demanda. Un golpe de suerte inesperado para el joven y ambicioso pintor que nada más desembarcar en la capital puede ya vivir de su arte. Pablo puede ahora embriagarse del gran espíritu de fiesta y libertinaje que reina en la capital. Con su amigo Casagemas pasa las veladas en los cafés y los cabarets del Boulevard Clichy o en el Moulin de la Galette en la colina de Montmartre. En este ambiente de fiesta conoce a las chicas de Montmartre, mujeres fáciles, muy liberadas, bailarinas, camareras, a veces modelos, pero a menudo amantes de los artistas bohemios. No sabe nada ni del amor ni de las mujeres. Y sobre todo, nunca ha visto besarse a nadie en la calle. Le parece una locura poder tener una amante con tanta facilidad, que la vida sea tan fácil, que no sea cara. Él vivirá de la pintura en una especie de orgía ideal. Pablo y Casagemas no tienen aún 20 años cuando se lanzan precipitadamente, sin evaluar los riesgos, a esta vida de placeres donde todo parece posible. Casagemas da rienda suelta a una pasión violenta por la bella Germaine Gargallo. Se trata de una lavandera que además posa para los pintores del barrio. El joven artista romántico dibuja amorosamente a la musa que ocupa todos sus pensamientos, pero la joven pareja se desgarra. Las peleas se convierten en un acontecimiento cotidiano y Pablo ve cómo su amigo se hunde gradualmente en la bebida. Casagemas tenía con las mujeres una relación muy difícil y complicada, siempre a flor de piel. No podía mantener relaciones sexuales con esa mujer, así que ella lo despreciaba profundamente y él, avergonzado, no hablaba de ello con nadie. Casagemas no se da cuenta, pero Germaine se siente atraída irresistiblemente por Pablo. Es un seductor que goza de una cierta autonomía y que tiene una relación más bien dominante con las mujeres. Es Germaine la que se acerca a Picasso. De modo que hay una cierta infidelidad por parte de Germaine, pero también por parte de Picasso hacia su amigo. Y esta especie de triángulo amoroso, que podría haber sido tema para una pieza de vaudeville, acaba finalmente en tragedia. La noche del 17 de febrero de 1901, Casagemas invita a todos sus amigos a cenar en un restaurante cerca de la Plaza Clichy. Picasso no está presente, pues ha ido a visitar a unos amigos a Barcelona.
De repente saca una pistola del bolsillo y dice: como Germaine no me quiere, mi vida no vale nada. En ese momento, Casayema se levanta de la mesa y se dispara un tiro en la cabeza delante de Germaine y de todos los presentes. Pablo se entera de la noticia a su regreso. Curiosamente, no se muestra especialmente afectado. Al mismo tiempo, Pere Armagnac, su marchante y amigo, le anuncia una increíble noticia. Acaba de conseguirle una exposición con Ambroise Vollard, el célebre galerista de Renoir y Cézanne. Pablo no está preparado para un evento de tal importancia, así que se lanza a tumba abierta a trabajar. En solo un mes entregará alrededor de 60 lienzos. Tenemos la mayoría de esos lienzos fuertemente inspirados en Toulouse-Lautrec, que no tienen una gran originalidad y que Pablo realiza casi en serie. El 25 de junio de 1901, la Galería Ambroise Vollard, situada en la calle Laffitte, en el distrito 9 de París, celebra la primera exposición de Pablo Picasso, un joven artista español de 19 años aún desconocido para el público. El autorretrato del joven pintor recibe orgulloso a los visitantes. La pintura de Pablo ha cambiado por completo. Se ha convertido en un arte luminoso, deslumbrante en su factura y con múltiples influencias. Toulouse-Lautrec, pero también Van Gogh. El autorretrato se titula Moi Picasso, Yo Picasso. Ese día, Ruiz, el apellido de su padre, desaparece para siempre de sus cuadros. A partir de ahora, Picasso será su nombre artístico. Firma Picasso, el apellido de su madre, y es al mismo tiempo una evasión. La conciencia de su propia personalidad. Yo Picasso. Dice mucho sobre una suerte de ego triunfante. Se dirige hacia nosotros, hacia el espectador, en una postura desafiante, como diciendo: yo, Picasso, sé lo bueno que soy. Es un puñetazo en toda regla. Es un puñetazo a través de la pintura. La exposición constituye un éxito y será objeto de algunos artículos de prensa muy elogiosos en los que Pablo recibe el apelativo de El Pequeño Goya. El joven pintor se siente orgulloso de su entrada triunfal en la escena parisiense y posa altivo en esta fotografía, ataviado con terno de terciopelo y corbatón, rodeado de su pequeña corte. Nunca se ha mostrado tan triunfante y seguro de sí mismo, y sin embargo, esa máscara caerá muy pronto. Seis meses más tarde, durante el otoño de 1901, una vez que el entusiasmo de la exposición de Vollard ha decaído, el recuerdo de Casayemas vuelve para atormentar a Pablo. La imagen de su amigo muerto le persigue y adquiere una dimensión que roza lo obsesivo. De repente, la imagen de su amigo muerto resurge y comienza a pintarlo. Pablo acaba de cumplir 20 años. Pinta a su amigo en su lecho de muerte, con el impacto de la bala en la sien. Se trata, sin duda, de una de las obras más personales e inclasificables. Pablo Picasso guardará para sí la pintura y no revelará su existencia hasta 50 años después. La pintura de una persona muerta puede ser clínica, un simple cadáver, pero en su caso representa el luto de un amigo íntimo. No es un cadáver, es Casayemas muerto, mi amigo muerto. Pablo se siente carcomido por la culpa y rompe definitivamente con Germaine. La muerte de Casayemas será uno de los hilos conductores de la pintura de Picasso hasta el final. La presencia de la muerte se convierte en un elemento fundamental en su obra. Diría incluso el sentimiento de la muerte mezclado con el deseo amoroso, mezclado con la sexualidad. Tenemos la sensación de que todo bebe de esa misma fuente. Es entonces cuando se produce una verdadera ruptura. Picasso tiene 20 años justos y decide abandonar la pintura fácil y empieza a realizar una pintura atormentada por la muerte.
Los fuegos de artificio con los colores se han acabado. La pintura de Pablo se vuelve azul, solo azul. A través de este velo, el velo de la melancolía, Pablo mira ahora el reverso del decorado de la Belle Époque. Son las bambalinas de París, la ciudad de los placeres. Una luz azul crepuscular se extiende sobre los seres y las cosas, sobre las calles sinuosas y sobre las fachadas desconchadas de las casas grises. Para Pablo, la pintura ya no puede quedarse en lo pintoresco o lo anecdótico, sino que debe buscar la verdad de la naturaleza humana. A partir de ahora la pintura se centra en los rostros de los miserables, de los mendigos, de esas personas desamparadas cuyo futuro parece desprovisto de toda esperanza. Es un periodo anticomercial en el que Picasso se encierra durante más de 3 años sin conseguir vender prácticamente su obra, apenas unos pocos lienzos. Pere Magnac, su marchante, está desconcertado por la evolución de su protegido. Esa monocromía azul le horroriza. Incluso sus amigos catalanes observan con preocupación cómo se obstina en esa pintura sombría e invendible. Todo el mundo le da la espalda. El propio Magnac se encara con él, le recrimina su actitud y lo abandona. Se queda sin marchante y ya no tiene forma de ganarse la vida. Hubo momentos en París en los que sabemos que no tenía nada que comer. Hay una anécdota que cuenta que en cierto momento fue a robar un pedazo de pan en el estudio de un amigo. Llevó una vida bohemia muy dura. Creo que pasó por un periodo de incertidumbre muy difícil, en el que se plantea regresar de vez en cuando a Barcelona para ser alimentado por su familia. Se preguntaba, ¿debo seguir en París o qué debo hacer? A los 21 años, sin recursos, Pablo, completamente hundido, se ve obligado a regresar a Barcelona para vivir cerca de su familia. Es la admisión del fracaso. Don José considera que su hijo lleva una vida de vagabundo e inútil y que no tiene ninguna posibilidad de ganarse la vida con la pintura que hace. Pablo se encuentra perdido. Trata de encontrarse a sí mismo y su arte. Entre los 20 y los 24 es algo normal. Muchos artistas, incluso los grandes, todavía lo hacen entre los 40 y los 45. También hay una cierta ingenuidad del niño que ha crecido demasiado rápido. Pablo reflexiona sobre su propio ser, sobre el sentido de su existencia. Y es, una vez más, en una gran pintura donde encontrará la respuesta a sus preguntas. En 1903, en un pequeño estudio que alquila en Barcelona, Pablo pinta La vida. Tiene 22 años. En esta composición alegórica y muy moral, Pablo regresa a la tragedia que tanto le ha conmocionado. Sitúa a Germain en brazos de Casagemas y frente a ellos representa al niño que podrían haber tenido juntos. Es una especie de transfiguración de lo que podría haber sido, es decir, la proyección de una pareja con un hijo. Es como una fantasía de lo que debería haber sido la vida de Casagemas. Refleja un cierto sentido de culpabilidad, pero también una forma de amor por su amigo. Una especie de arrepentimiento infinito por una vida malograda que acaba de una manera tan trágica. Al concluir esta composición, Pablo cierra el capítulo más oscuro de su vida. Ahora ya puede dejar atrás sus años de fracaso y relanzar su carrera. Quiere demostrar a todos de lo que es capaz. Así que en abril de 1904 se reinstala definitivamente en París. Tiene 22 años. En solo 3 años, revolucionará la pintura al realizar una obra que lo convertirá en el artista más importante de su generación. La revolución de Picasso ya puede iniciarse. Pablo Picasso se instala en el corazón de Montmartre, en una casa que es una verdadera institución artística, el Bateau Lavoir.
El Bateau Lavoir era una antigua fábrica de pianos que se parecía a esos barcos de fondo plano donde las lavanderas lavaban la ropa. Construido con tablas de madera, hacía un frío gélido en invierno y un calor insoportable en verano. Pero no costaba casi nada. Pablo Picasso se instala en uno de los talleres de este destartalado edificio. Convive con otros 15 artistas, la mayoría catalanes, que como él tratan de hacerse un nombre. Paradójicamente, es en este ambiente de pobreza y miseria donde vivirá el periodo más feliz y fecundo de su juventud. Aquí un día cruza su mirada con una mujer. Se llama Fernand Olivier, es modelo profesional y tiene como él 22 años. Desde el primer momento que posa su mirada sobre Fernand, se enamora perdidamente y va a comenzar una incansable persecución que será coronada por el éxito un día tormentoso. Esa noche, Fernand corre a toda prisa para refugiarse en el Bateau Lavoir. Pablo está allí, esperándola al otro lado de la puerta. Está completamente empapada y él le ofrece visitar su estudio y una vez allí se queda atónita. Fernand está acostumbrada a los estudios de artistas, pero nunca ha visto uno semejante al de Pablo. Era un desastre, un auténtico vertedero. Había una estufa, lienzos tirados por todas partes en el suelo. A un lado del estudio hay carbón completamente fosilizado, formando una especie de montón. Hay cigarrillos por el suelo, trozos de periódico, latas de sardinas, es decir, un ambiente muy poco limpio. En este caos increíble, Fernand pasará varios años con Pablo. Junto a ella, su pintura se transforma y los colores cálidos regresan a sus lienzos. Alrededor de la joven pareja bohemia se forma un círculo de amigos. Entre ellos, el poeta Mas Jacob, uno de los personajes de Montmartre. Enseña francés a Pablo, haciéndole leer la poesía de Paul Verlaine. El poeta y crítico de arte Guillaume Apollinaire, apoyo infatigable de Picasso, también le visita con frecuencia en su estudio. Había al mismo tiempo un caudal de amistad y un caudal artístico. Era un caldo de cultivo fantástico. La fuerza de todos ellos es que son conscientes de que son grandes genios. Saben que van a revolucionar el mundo. Eso les permite aceptar la miseria cotidiana en la que viven. Sin embargo, en noviembre de 1905, la providencia cruza el umbral del paupérrimo estudio del Bateau Lavoir. Tiene 30 años y se llama Gertrude Stein. Es una mujer americana, heredera de una familia muy acaudalada. Con ayuda de su hermano Leo, está reuniendo la mayor colección de pinturas de vanguardia. Pocos días antes, en casa de un marchante, Gertrude se había parado delante de un cuadro de Pablo. Seducida, esta mujer perteneciente a la alta burguesía se presenta en el edificio del Bateau Lavoir sin previo aviso para comprar una decena de sus pinturas por una suma de 800 francos, una pequeña fortuna para Pablo. El encuentro con los Stein cambia completamente la vida material de Picasso. Después de conocerlos, no volverá a tener problemas financieros. Pablo se siente atraído irremisiblemente por la fuerza que desprende este personaje tan fuera de lo común que acaba de entrar en su vida. Es una mujer voluminosa, de orientación homosexual, condición que no oculta. Llevaba sandalias de hombre y era bastante imponente. Pablo, guiado por su ambición, sabe que se encuentra en presencia de la persona que puede cambiar su vida. Es una oportunidad que no puede dejar pasar. Se ofrece a pintar el retrato de Gertrude Stein y ella acepta. Todos los días, Gertrude Stein abandona su elegante barrio y cruza París para posar en el Bateau Lavoir. Por primera vez en su vida, se siente desconcertado por su modelo. No encuentra la solución para representar su rostro, a pesar de los continuos posados.
El desafío que le planteaba ese rostro se convierte poco a poco en una especie de obsesión. No puede representar a esa mujer como había pintado a las otras mujeres. No está delante de una de sus amantes, ni de un modelo femenino clásico. Su homosexualidad para él, que es un gran seductor de mujeres, debía asemejarse a un enigma. ¿Cómo pintar un rostro tan singular? Pablo busca la inspiración en los paraísos artificiales. Cierta noche, tiene un sueño opiáceo muy inquietante. Una revelación. Picasso exclama: «Estoy acabado, la fotografía ha sido inventada». Pero ese hecho marca precisamente el comienzo de una profunda reflexión que se hacen todos los artistas contemporáneos de la época. La fotografía pinta el detalle, de modo que el artista ya no necesita pintar ni el detalle ni lo que es más importante, el instante. El naturalismo no podía expresar la inteligencia y la agudeza de la expresión del rostro de Gertrude Stein. Así que necesitaba inventar una nueva forma de pintar. Y esa conciencia será el germen de la modernidad. Hay que ver las cosas de otra forma. Pablo tiene 24 años cuando toma la decisión de empezar de cero, de refundar su pintura. El 11 de mayo de 1906 deja el retrato de Gertrude Stein inacabado y parte con Fernand hacia España. La lleva a Gósol, un pequeño pueblo perdido en las montañas del interior catalán, un lugar que un amigo le ha recomendado. Y es aquí, en medio de este entorno natural crudo, en este mundo rural arcaico, donde Pablo encuentra una nueva fuente de inspiración para relanzar su pintura. Realiza largas caminatas en soledad por este árido paisaje. La tierra, que aflora pedregosa a la superficie, es de color ocre. Este ocre va a ocupar un lugar permanente en su paleta de colores. Se comunica con la gente y se siente bien. Se siente a gusto con los campesinos y con los leñadores. Son personas muy físicas, muy reales en medio de la naturaleza. Pero es una naturaleza profunda, ancestral, que está conectada con la historia, con lo arcaico y lo mitológico. Pablo hace su mayor descubrimiento en la iglesia de Gósol. Al entrar, se fija en una pequeña estatuilla romana del siglo XII, situada a la izquierda, en una hornacina. Es una virgen con el niño, la Virgen de Gósol. Pablo se queda conmocionado por la pureza de su rostro y sobre todo por el magnetismo de su mirada vacía, como fijada en una eternidad. Ahora sabe que ha encontrado lo que buscaba. En el otoño de 1906, ya de regreso en el Bateau Lavoir, termina su pintura, el retrato de Gertrude Stein. Bajo sus pinceladas, el rostro de Gertrude adquiere una apariencia geométrica. Ha sido reducido a un esbozo desnudo, el de una máscara casi impersonal, con una mirada ausente, exenta de emoción. Pablo le enseña su retrato a Gertrude Stein. Ella le dice: «Este retrato no se parece mucho a mí». Está contenta, pero considera que se trata de una representación algo distanciada de su rostro. Picasso le responde: «Terminarás pareciéndote a este cuadro». Era una forma de decirle: si logras tu misión de convertirte en la alta sacerdotisa del arte moderno, acabarás pareciéndote a este cuadro. Y fue una apreciación absolutamente justa. El retrato de Gertrude Stein se ha convertido en la efigie eterna de la escritora. Al pintar este icono, Pablo Picasso ha inventado una nueva manera de plasmar el retrato del siglo XX, con un realismo muy próximo a la fotografía. Gertrude Stein lo comprende de inmediato y cuelga el retrato en la pared de su salón, como una pieza prominente de su colección. Pablo Picasso tiene 25 años
y se codea ahora con los grandes maestros de la pintura, Renoir, Degas, Manet, Cézanne y también un tal Henri Matisse. Gracias a esta colección única, el Salón de los Stein se convierte en el lugar más en boga de París. Todos los sábados por la noche recibía a artistas y escritores por recomendación. Así que solo tenías que estar recomendado por alguien para ser presentado en el salón de la calle Fleurus. En esta estancia mítica, con motivo de una cena organizada por Gertrude Stein, tiene lugar el encuentro de dos monstruos de la pintura moderna, Henri Matisse y Pablo Picasso. Es la confrontación entre dos concepciones de la pintura radicalmente distintas. A partir del momento en el que tiene lugar el encuentro entre Picasso y Matisse, se produce un choque de trenes entre dos gigantes que durará medio siglo. Matisse es la estrella de la velada. Leo, el hermano de Gertrude, acaba de adquirir su última obra maestra, La alegría de vivir. El lienzo es el centro de todos los debates del mundillo artístico. El veterano pintor, al que los comensales llaman querido maestro, le repasa la lección al joven Picasso. Podemos imaginarnos la escena. Matisse es un hombre mayor que Picasso y maneja el lenguaje con mucha destreza. Es un pensador, un intelectual de la pintura, y junto a Leo Stein abruman a Picasso con sus conocimientos sobre la teoría de la pintura. El cuadro revolucionó el arte, pero Picasso dijo: la gente piensa que Matisse es el primero de los pintores modernos, pero Matisse es el último de los pintores clásicos. En otras palabras, el primero de los modernos soy yo. Picasso se niega a recibir lecciones delante de todo el mundo. Ataca frontalmente a Matisse y le lanza un desafío. Es entonces cuando afirma: pues bien, yo considero que la pintura es lo opuesto a lo que hace Matisse, y lo voy a demostrar pintando el burdel. Y entonces una americana pregunta: ¿qué es un burdel? Bueno, es una casa de putas. Provocador, Pablo quiere desafiar a Matisse con una pintura que sea una ruptura total, tanto por el tema como por su ejecución. Pretende demostrar que es el más creativo y moderno de los dos. Para su obra revolucionaria, Picasso se inspira en algo que acaba de descubrir en el Museo del Trocadero, en una exposición de máscaras y esculturas africanas. Picasso se ha sentido profundamente impresionado por sus poderes mágicos, por los sentimientos intensos y ancestrales que le han hecho sentir, y se siente abrumado por su simplicidad formal y su aspecto geométrico. Se encierra en su estudio durante meses para producir su obra monumental que aplastará la alegría de vivir de Matisse. Dedica a ella toda su energía, prohibiendo a todo el mundo la entrada en su estudio. Y he aquí la obra, El Burdel de Avignon, en recuerdo de sus años de libertinaje. Esta pintura, que posteriormente será rebautizada como Las Señoritas de Avignon, se considera hoy como el punto de partida del arte moderno. Por primera vez, un artista se atreve a romper con el concepto de verosimilitud, creando un nuevo universo pictórico. Los semblantes de las mujeres se asemejan a máscaras, llevando aún más lejos el concepto iniciado con el retrato de Gertrude Stein. De un personaje al otro, la representación difiere. Grandes ojos enmarcados, una nariz de perfil en una cara vista de frente, rasgos angulosos, rayas de colores o proporciones deliberadamente disonantes. El deseo y la muerte parecen así confundirse. La pintura causa un escándalo. Matisse la detesta, pero Picasso ha abierto el camino para el movimiento artístico más importante del siglo XX, el cubismo. Pronto los coleccionistas se pelearán por hacerse con sus obras maestras. Su padre muere unos años más tarde, en 1913, justo antes de que su hijo haga fortuna con sus pinceles y se convierta en el artista más famoso del siglo XX.